me resulte. Bien, entonces ahí está el título, ya. Ojalá que lo vean, ¿ya? Ahí. ¿Ya? ¿Se ve en la pantalla? Sí, sí, Ok, sí, ya, sí, perfecto. sí, todo bien. Ya, ok, entonces voy a hablar sobre Z graduaciones secretas en teoría de representaciones. Y esas son ideas que empezaron ya unos 20, 30 años atrás y se usan mucho hoy en día. Ahora los métodos que se usan son muy avanzados, pero yo voy ahora solo a indicar unas ideas, voy a dar varios ejemplos. Yo creo que algunos de los ejemplos ya son interesantes, incluso impactantes. Y voy a también dar un poco de motivación, unos comentarios históricos, ¿ya? Y eso al final. Entonces, entonces ahí voy a empezar, ¿ya? Y voy a empezar ya mencionando los objetos de mi interés. Son álgebras asociativas, ¿ya? Con uno, ¿ya? Entonces, siempre cuando hablo de álgebra me refiero a eso, ¿ya? Una F álgebra es siempre una álgebra asociativa con uno, y F siempre va a ser un cuerpo, no necesariamente un cuerpo de característica cero, y tampoco algebraicamente cerrado. Ya, y ahora, ¿qué es una Z graduación? Bueno, es una descomposición de la álgebra en subespacios vectoriales, AI, suma directa, ya compatible con el producto en el álgebra. Eso es que AI por AJ está incluido en AI más J. Y también se requiere ya que F, el cuerpo, esté en A sub 0, ¿ya? En la parte de grado 0. ¿Ya? Y ahora los elementos en AI se dicen homogéneos de grado I, ¿ya? Y si X está en AI, entonces decimos que el grado, bueno, de X es I. Entonces tenemos una función de grado. Entonces, siempre uno que está en F, en el cuerpo, tiene grado 0. Y solo para que, no quede, para que quede claro, el elemento 0 que está en todos los AIs, que está en todos los AIs, ya, siempre tiene grado I, para cualquier I. Entonces, en realidad no es una función el grado, el TIG. Ya, y ahora, porque necesito después de hablar mucho de idempotente, sea un idempotente homogéneo, ya, siempre va a tener grado 0. Y eso es fácil de ver, porque si el grado de pi, por ejemplo, es i, entonces el grado de pi al cuadrado tiene que ser, ya por la compatibilidad, tiene que ser 2i. Entonces i es igual a 2i, entonces i es igual a 0. Pero se necesita que sea homogéneo. No cualquier idempotente es homogéneo, pero si tiene grado 0. Ya, ok, ya lo dije, en adelante todas las álgebras son F álgebras asociativas y todas las graduaciones son Z graduaciones. Entonces, los índices I ya pertenecen a Z. Uno podría también haber trabajado con grupos abelianos, pero eso no lo voy a hacer. Esas son cosas que creo que que todos los matemáticos conocen graduaciones. Voy a dar unos ejemplos, o voy a recortarles de algunos ejemplos. Un ejemplo trivial es la graduación trivial, donde todo está en grado 0. Entonces, I es igual a 0 si I no es 0, y A es igual a 0. Eso es la graduación trivial. Claro, de la topología algebraica ya hay un ejemplo importante ya, que es el anillo en la álgebra de homología con coeficientes en el cuerpo F. Ese es un ejemplo de una graduación no trivial en general sobre, bueno, ya, bueno, entonces hay un concepto aquí natural de graduación. Y claro que el ejemplo más natural es el álgebra de polinomios en 1 en n variables. En estos ejemplos la graduación siempre es positiva. Entonces eso es que ahí es 0 si i es menor que 0. Pero también uno puede fácilmente conseguir graduaciones no positivas. Aquí un ejemplo, ¿ya? Polinomios de Laurent en n variables.
Y ahora hay varias maneras de construir álgebras graduadas si ya tenemos unas álgebras construidas. Una manera es por una construcción de cociente. Si tenemos una álgebra graduada, y si tenemos un ideal que además es graduado, el ideal, eso es que se descompone, ¿ya? I igual a la suma directa de los i's, donde i se define así. Entonces el cociente también tiene una graduación. Ya, pero solo para que quede claro, entonces no todo ideal entrega una graduación, el cociente. Tiene que cumplir con esa condición. Steen, ¿Sí? en el ejemplo de polinomios en varias variables, entonces esos serían, el AI sería grado menor igual a algo o igual simétrico, no sé, ¿cuál es la graduación? Como... Ok, entonces el grado de X, bueno, es el grado usual de polinomios, entonces el grado de un monomio es simplemente es la suma de los exponentes. Gracias. Ok. Ya, pero ahora voy a hablar de una de mis álgebras favoritas, que es el álgebra del grupo simétrico. ¿Ya? Eso es una álgebra favorita de en la teoría de representaciones. ¿Ya? Y ahora para que quede también claro lo que es, entonces voy a darles un ejemplo. Voy a tomar el cuerpo F3 y voy a tomar n igual a 3. Entonces tenemos el grupo simétrico sobre 1, 2, 3. Entonces el álgebra grupo es como espacio vectorial. Ya tiene base los elementos del grupo. Entonces, los elementos del álgebra grupo son las combinaciones lineales de estos elementos del grupo. ¿Ya? Y la multiplicación es la extensión lineal de la multiplicación del grupo. ¿Ya? Entonces, ahí voy a darles un ejemplo. Voy a multiplicar este elemento del álgebra del grupo con este elemento del álgebra del grupo. Y sigo con este ejemplo. Y aquí es el 2. Aquí el 2. Cuando escribo 2, me refiero a 2, que es un elemento, es un escalar, que está en F3. Por 1, y 1 es el elemento del grupo, el elemento neutro del grupo. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, ya se expande porque es la extensión lineal. Entonces, término por término. Y ahora tengo que escribir en término de ciclos disjuntos. Entonces, tengo que multiplicar aquí este ciclo con este ciclo y lo hace usando la convención usual. Entonces, 1 va en 3. Entonces, primero aquí, después aquí. Entonces, 1 va en 3. Y aquí 3 va en 1. Entonces, 1 va a 1. 3 va en 1. Perdón, 2 va en 3. Y 3 va en 1, que después va en 2. Entonces, ahí queda bien. Aquí, 2, 3. Y ahí tengo la expansión en la base. Pero ahora estamos interesados en graduaciones. Y aquí no hay para nada una graduación obvia. Bueno, hay una, pero es la trivial. Entonces no me interesa tanto. Entonces, ¿habrá una graduación aquí? ¿O en general? En el álgebra del grupo. Bueno, veamos. Bueno, primero son los comentarios. Esa graduación no puede ser un cociente de los polinomios. Porque los polinomios son una álgebra conmutativa y la álgebra grupo no es conmutativa, porque el grupo no es conmutativo, el grupo S3. Entonces no puede ser tan fácil. Y otra cosa más, entonces los elementos de la base, los elementos del grupo, luego pueden, si son homogéneos en la graduación, solo pueden tener grado 0. Y eso es fácil de ver, porque si el grado de sigma es... bueno, aquí está la justificación. Entonces, siempre los elementos del grupo tienen orden m, para algún m. Entonces, perdón. Entonces, si el grado de sigma es i, entonces el grado de sigma a la m va a ser m por i. Entonces, i es igual a m por i, entonces i tiene que ser 0.
Entonces, si son homogéneos, tienen que estar en grado 0, ¿ya? Entonces, eso indica ya un poco que no va a ser tan fácil ya construir una gradación ahí. Pero ahora veamos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con un caso más simple aún, ¿ya? El caso más simple que uno puede imaginarse es ese, F2, sigma S2. El álgebra grupo del cubo simétrico con dos elementos sobre el cuerpo de dos elementos. Veamos. ¿Ya? Yo pongo ahora, bueno, el elemento 1, el elemento neutro, lo pongo en grado 0. El elemento, y ahora no, ¿ya? Y ahora en grado 1 pongo este elemento, ¿eh? Entonces la suma del elemento neutro con esta transposición. Y los otros, ¿ya? En los otros grados ya pongo 0 nomás. Yo afirmo que esa es una graduación sobre el álgebra del grupo. Veamos. Entonces, ¿qué hay que verificar? Ya hay que verificar que, bueno, que cada elemento en I multiplicado por cada elemento en AJ están I más J. Entonces, aquí, bueno, es fácil ya multiplicar con A sub 0, pero ¿qué hay que verificar? En el fondo, hay que verificar que A1 por A1 es 0. ¿Ya? Hay que verificar que A1 multiplicado por A1, ¿ya? No, están abajo los índices. ¿Ya? Está en A2, que es 0. Veamos. Entonces, tenemos que multiplicar 1 más 1, 2, ¿ya? Consigo mismo. Entonces, tenemos que sacar el cuadrado y eso tiene que ser 0. Si lo hemos verificado, entonces tenemos la graduación. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, este caso es simétrico, conmutativo. Entonces, ahí tengo 1, ¿ya? Usando la fórmula cuadrática. 1 más la transposición al cuadrado, eso es 1, está al cuadrado, más 2 por 1, 2. Pero ahora el cuerpo es F2, entonces 2 es 0. ¿Ya? Y 1 más 1 también, ¿ya? Es 2, que es 0. Entonces se verificó. Ah, ok, pero seguramente eso es una coincidencia, ¿ya? Igual es un caso muy pequeño. Entonces voy a ver ahora F3, sigma 3, S3, ¿eh? El álgebra grupo del grupo simétrico de 3 elementos, sobre el cuerpo con 3 elementos. Ya, ahora, ¿qué hago? Ya, aquí pongo en grado 0, ya, 1, ya, igual tiene que estar ahí, y esa es transposición 1, 2. Ya, en grado 1 pongo, bueno, el span de estos dos elementos, ¿ya? Estos dos, la diferencia de esas dos transposiciones y la diferencia de esos dos ciclos. Y en grado 2 hago esto, también dos elementos. Pueden ver ya que, bueno, por lo menos uno puede calcular la matriz de cambio de base y es no nulo. Entonces, solamente aquí tengo una, por lo menos a nivel de espacio vectorial, tengo una descomposición. Y es una graduación. ¿Ya? Uno puede verificar que es una graduación. ¿Y qué lo voy a hacer? Voy a verificar ya para que vean cómo funciona. Entonces tenemos que verificar, por ejemplo, que cada elemento en A1, ¿ya? Por cada elemento en otro elemento en A1 se multiplica a 2. Entonces pongo 2, 3, menos 1, 3, ¿ya? Y saco el cuadrado y tengo que verificar que está en A2. ¿Ya? Entonces ahora el cuadrado, ¿qué es? Eso es 2, 3 al cuadrado, eso es 1. ¿Ya? 1, 3, la transposición al cuadrado es 1 también. Y ahora los productos mixtos ya no es conmutativa el álgebra, entonces tengo que hacerlo en ambos órdenes. 2, 3 por 1, 3, menos 1, 3 por 2, 3. ¿Y eso qué es? ¿Ya? Eso es 2. ¿Ya? Y ahora aquí tengo 1 va en 3, que va en 2. ¿Ya? 2 va en 3, ¿ya? Y 3 va en 1, menos, ¿ya? 1 va en 3, 3 va en 2, ¿ya? Y 2 va en 3, va en 1. Eso. Bueno, eso es un elemento en A2. Bueno, no se ve directamente, pero bueno, estamos sobre F3. Entonces 2 es igual a menos 1. Entonces tengo esto. Ya, ahí pueden ver que eso es el negativo del segundo elemento de A2. Entonces eso realmente está en A2. Y ahí uno puede pasar por todas las posibilidades y se verifica que realmente es una graduación.
¿ya? Pero no era tan fácil verla, ¿ya? Encontrarla. ¿Ya? Entonces es un teorema grande, y es uno de los temas, y es uno de los temas principales de mi charla hoy, ¿ya? Que eso siempre es el caso, ¿ya? Que el Borantan-Kleshev demostraron en 2020 y Roquille demostraron en 2010 en un paper en Dimensiones que el álgebra del grupo simétrico, ¿ya? Siempre tiene una gradación, así. En estos casos que he mostrado, las graduaciones eran positivas. Eso en el fondo es una coincidencia, no siempre es el caso. Y ahora, a veces las graduaciones son triviales, eso sí. Y eso tiene que ver con la simplicidad de las álgebras de grupos, ¿ya? Entonces, según el teorema de Maske, ¿ya? Si, si P es mayor que N, entonces el álgebra de grupo es semisimple. Y en estos casos la graduación, perdón, y en estos casos la graduación va a ser simple. Entonces los casos interesantes son exactamente los casos donde el álgebra grupo es no semisimple. Y esos son los casos donde P es pequeño, ¿ya? El primo es pequeño en comparación con N. Por ejemplo, puede ser N. Igual, bueno, como vimos en los ejemplos, que P era N. Ya, entonces ahora uno de los puntos claves de esas declaraciones es que son compatibles con las teorías de representaciones. Entonces voy ahora a hablar un poco de representaciones o de módulos. Entonces sea A una álgebra graduada y sea M un módulo. Entonces decimos que el módulo es graduado, ¿ya? Bueno, si tiene una descomposición en subespacios vectoriales, ¿ya? Compatible ya con la acción de la álgebra en el módulo, ¿ya? Entonces, sí, ahí MJ está incluido en MI más J. Esa es la definición natural. Bueno, en el caso de las representaciones del grupo simétrico, yo creo que muchos saben, todos sabemos que está controlada, ¿ya? Esa teoría de representaciones está controlada por particiones, ¿ya? Particiones de N, ¿ya? Que son particiones de N, bueno, son tuplas de K números naturales, decrecientes, débilmente, con suma N. Y claro, que se representan normalmente particiones por diagramas de Young. Por ejemplo, si tengo el lambda igual a 3, 2, 1, el diagrama de Young asociado es eso. ¿Ya? Pongo 3 filas, ¿ya? Porque tengo 3 números. En la primera fila pongo 3, ¿ya? Correspondiente al 3 acá. Luego en la segunda fila pongo 2 números, 2 nodos. ¿Ya? Y en la tercera fila pongo un nodo. Eso sería el diagrama de Young asociado al lambda, en este caso. ¿Ya? Y ahora, para cada partición hay un módulo de Specht asociado. Esos son los módulos fundamentales de la teoría de representaciones del grupo simétrico. ¿Ya? Y la dimensión de este módulo es exactamente el número de tableau estándar, ¿ya? De la partición. Ya. Entonces, en el caso que vimos, que era n igual a 3, tenemos 3 particiones. Aquí están sus diagramas de Young. Eso. Ya, para la primera partición tenemos solamente un módulo, un tableau estándar así. Tableau estándar son rellenos ya de las tableau. Tableau estándar son rellenos ya de las particiones, de los diagramas de Young, ya con los números 1 hasta n, crecientes en las filas y crecientes también en las columnas. Aquí tengo una manera de hacerlo, aquí también tengo una manera de hacerlo. Entonces la dimensión aquí es el lambda acá, tiene dimensión 1. Ese tau también tiene dimensión 1. Aquí en mu tenemos dos posibilidades, así, ¿ya? O así. Entonces la dimensión aquí del módulo de Specht asociado es 2. Ahora, ese lambda, se conoce de la teoría de representaciones, que ese lambda está asociado
a la representación trivial, ¿ya? Que es asociado a este elemento. ¿Qué es este elemento? Esta es la suma de todos los elementos del grupo, ¿ya? Visto ya en el álgebra del grupo. Entonces, si pongo aquí D igual a esta suma, entonces tengo que sigma por D es igual a sigma por, bueno, la suma de todos los elementos. Sigma, mejor así. Si pongo W por D, entonces W por sumatorio sigma, sigma recorre todo el grupo, S3 en este caso, ya, y eso es sumatorio W por sigma, sigma todavía recorre todo el grupo, ya, y eso como recorre todo el grupo, ya, entonces eso es otra vez la suma de todos los elementos, eso es otra vez D, ya. Entonces aquí W pertenece a S3, entonces W actúa trivialmente, ¿ya? Entonces esa es la representación trivial. Pero el punto es que este elemento, ¿ya? V, ¿ya? Es homogéneo, ¿ya? En la gradación, ese elemento está en A2. Entonces, en la gradación que produje. Entonces, voy a volver. Aquí está 2, ¿ya? Entonces, pueden ver que ese elemento V es la suma de los dos elementos de A2. Entonces, solamente es homogéneo este elemento. Es compatible, ¿ya? Entonces, la base es compatible con la gradación. Y hago lo mismo ya con, bueno, con los otros dos módulos de SPECT. Entonces, el módulo de SPECT asociado a tau, acá, ya, es el módulo signo, la representación signo, ya, que actúa así. Entonces, W, entonces, voy a poner D para esta conversión lineal. Entonces, W por V es igual a signo de W por V. Y otra vez uno verifica que eso es un elemento en A2, eso es el elemento homogéneo. ¿Ya? Y eso se puede hacer también para el módulo de SPECT asociado a mu. Un poco más difícil, pero porque aquí la dimensión es 2. Pero uno también verifica que los elementos que generan el módulo son homogéneos. Ahora tienen dos grados distintos. Este tiene grado 1 y este tiene grado 2. Pero en todo caso, entonces todo funciona bien. Entonces la teoría de representaciones es compatible con la gradación. Y ahora voy a hablar un poco de otra álgebra favorita mía de teoría de representaciones. Este es el álgebra de Temperley. Esta vez voy a usar cuerpo C, aunque también se podría haber usado otro cuerpo. Entonces, el álgebra de Temperley, ¿qué es? Este es el álgebra generado por U1 hasta UN-1. Sujetos a estas relaciones, una relación cuadrática, una relación de tipo trenza y otra relación de tipo trenza. Entonces, los generadores se conmutan si los índices son no vecinos. Y aquí el cociente 2 es el número entero de Gauss, que se define así. Entonces, la suma de estos potencias de Q, y Q en este caso simplemente es un elemento, el número complejo. Hay muchas variaciones del álgebra de Temperley, pero esa es la variación que uso ahora. El punto es que el álgebra de Temperley es un álgebra de diagramas. En el caso n igual a 13, los diagramas son estos. Entonces, los diagramas de Temperley, que son la base de la versión diagramatical de Temperley, son diagramas que unen n puntos superiores con n puntos inferiores y no se pueden cruzar las líneas. Y eso es.
Y, ok, el producto es por concatenación de diagramas. Y ahora ya con eso se pueden visualizar de manera diagramatical ya las relaciones. Ya. Entonces UI, el generador UI corresponde a este diagrama. Entonces se ven así las relaciones. Eso sería relación UI por U1 por U2 por U1. ¿ya? Eso sería U1 por U2 por U1 igual a U1, lo que es un caso de esta relación, la segunda. Y aquí tenemos U1 al cuadrado igual a menos 2 por U1. Entonces eso dice ya que cada vez que hay un círculo interior en el diagrama, hay que sacarlo ya, porque igual no está permitido ese círculo. Entonces hay que sacarlo, pero hay que multiplicar el diagrama ya por el escalar menos 2. Ya, entonces esa álgebra ya surgió en física, de hecho, ya en la mecánica y estadística en los años 70, ya, por Temperley, ya, eran dos físicos. Pero ahora uno sabe que está conectada con muchas otras áreas de matemáticas y físicas, por ejemplo, combinatoria, mecánica estadística, ya lo mencioné, también es muy importante en la teoría de nudos, porque el famoso invariante de nudos, que es el polinomio de Jones, ¿ya? Tiene mucho que ver con esta álgebra. De hecho, el mismo Jones usaba esta álgebra Temperley para construir su invariante. Y ahora me interesa la teoría de representaciones. Ahora, si Q no es una raíz de unidad, entonces la álgebra de Temperley es simple. Entonces ahora estoy más bien interesado en el caso no simple, entonces Q es una raíz de unidad. Ya, y ahí junto con David Plaza mostramos que esta álgebra también es graduada de manera no trivial, en estos casos no simples. Y voy a darles un ejemplo. Entonces voy a poner Q igual a, la raíz cúbica de unidad. Y voy a poner N igual a 3. Y ahí uno puede ver que esta descomposición normalmente es una gradación. Entonces otra vez uno tiene que multiplicar, para verificar que es así, uno tiene que multiplicar cada elemento, por ejemplo, de AI, con cada elemento de AJ, y ver que está en el producto en AI más J. Entonces cada elemento acá, con cada elemento acá tiene que ser 0, por ejemplo, y uno lo verifica. Y otra vez es importante que el parámetro sea elegido así, para que esto funcione. Ya, entonces ahí tenemos dos gradaciones y son altamente no triviales. Entonces ahora voy a indicar un poco las ideas que se mostraron, que entran en las demostraciones de estos teoremas. Entonces hoy en día hay muchas álgebras que se sabe que tienen gradaciones. Y no siempre son las mismas ideas que se usan para mostrar las gradaciones. Pero ahora voy a indicar algunas de las ideas que entraron en las demostraciones de estos dos teoremas. Entonces, los isomorfismos, las gradaciones vienen de isomorfismos entre las dos álgebras y cocientes por ideales graduados de una cierta álgebra súper interesante que se llama Rn, que es el álgebra KLR. KLR es Gobanov, Lauter, Ruki. También se conoce, de hecho, Ruki la puso el nombre Köber-Nielhecke álgebra. Entonces, ¿qué es el álgebra Nielhecke original? Entonces, eso lo voy a indicar primero. El álgebra Nielhecke es el subálgebra de las transformaciones lineales de los polinomios en n variables.
¿ya? Generada por multiplicación por II, ¿ya? Y por los elementos, los operadores de Temasur. ¿Ya? Los operadores de Temasur ya son así. Entonces actúan P en, bueno, sigma I, P menos P dividido por II menos II más 1. Y aquí sigma I es permutación de los índices, II más 1. ¿Ya? Y siempre el denominador divide al numerador, entonces eso siempre está en los polinomios, siempre es un polinomio. ¿Ya? Y de hecho, entonces, claro, que multiplicación por I ya sube el grado en 1, mientras Temasur baja el grado en 1. Entonces, hay que pensar un poco en CI, ¿ya? Como una derivación. Es una derivación. Es un tipo de derivación. Ya voy a dar algunos ejemplos. ¿Ya? Uno calcula simplemente usando la derivación que CI calcula que CI de varios polinomios, ¿ya? Manda I1 en menos 1, manda I2 en 1, simplemente usando la derivación, manda I1 al cuadrado en eso, y I al cubo en eso. Entonces aquí, por ejemplo, uno puede ver que CI al cuadrado de I1 al cuadrado, eso es 0, ¿ya? Porque combinando con estos dos, eso se hace 0. Y de hecho, eso siempre es el caso. ¿Ya? Entonces, que los cuadrados de estos CI es 0. Entonces, porque tengo aquí una presentación de la álgebra. Tenemos relaciones de trenza. Aquí están. Bueno, los IIs conmutan, eso es obvio. Y aquí la relación, yo creo que es más interesante, esta relación, aquí dice estas dos relaciones, dicen que realmente aquí CI es un tipo de derivación. Es como una derivación. Ya. Y lo interesante es, ahora hablando de graduaciones, que esta álgebra es graduada. Y aquí está la graduación. Entonces pongo II en grado 2 y pongo los CI en grados menos 2. Aquí la graduación es no positiva. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo ver eso? Entonces tengo que recorrer todas las relaciones, ¿ya? Y ver que el lado izquierdo y el lado derecho de cada relación es del mismo grado. ¿Ya? Entonces aquí el grado, bueno, el grado de CI al cuadrado, bueno, el grado aquí es 4, ¿ya? Pero el 0 tiene cualquier grado, entonces eso está acá. Aquí el grado en ambos lados perdón, era menos 4, pero no importa. ¿Ya? Aquí el grado es menos 6, el grado de ambos lados es menos 6. ¿Ya? Aquí el grado, bueno, es menos 4, el grado aquí es 4. Entonces, la única parte interesante ya es acá. Entonces, aquí tenemos que verificar que ambos lados tienen grado 0, porque el 1 tiene grado 0. ¿Ya? Entonces, para que sea homogéneo ambos, ¿ya? Y ese tiene grado 0, ¿ya? Porque tiene grado 2, menos 2, eso es 0, y este también tiene grado 0. ¿Ya? Entonces, no puedo sumar elementos en distintos grados y obtener algo homogéneo. Entonces, ambos lados tienen que ser homogéneos del mismo grado, y están obligados a tener grado 0, porque el 1 tiene grado 0, ¿ya? Pero resulta perfectamente. Entonces, aquí tenemos una graduación, no es completamente trivial, pero tampoco es muy sutil. Entonces, en el fondo de nuestros teoremas, sobre las tradiciones en el álgebra de grupo y Timberlake, dicen que estas álgebras, de alguna u otra manera muy misteriosa, es una variación, ¿ya?, de esta álgebra Diehl-Hecke. Pero, ¿qué significa aquí variación? ¿Ya? Eso lo voy a explicar ahora, ¿ya?, un poco. ¿Ya? Y eso es bien interesante, yo creo, porque también indica un poco los métodos diagramaticales, ya que hoy en día son tan importantes en la teoría de representaciones. Eso se ve a lo mejor raro, pero ahí está. Primero necesito el concepto de residuos.
y sus secuencias de residuos. ¿Ya? Primero, entonces, elijo un E, fijo un E entero positivo. Entonces, y E van a ser los residuos módulo E. ¿Ya? Y los elementos sea en I a la N. ¿Ya? Para estos elementos uso esta fuente. Y claro que son las secuencias de residuos del arco N. Entonces, ese E, ¿ya? Aquí está asociado, es parte de la definición, ¿ya? Y E acá va a ser P, y aquí E va a ser, bueno, el orden de la reaccionalidad. Entonces, ¿qué es una álgebra? ¿Qué es un diagrama de KLR? ¿Ya? ¿Qué es lo que se usa para definir el álgebra KLR? Es un diagrama de este tipo. ¿Ya? Entonces, estamos uniendo n puntos superiores con n puntos inferiores. ¿Ya? Las líneas están decoradas de dos maneras. ¿Ya? Están decoradas con esas manchas y también están decoradas con números, ¿ya? Que en este caso son, residuos, que son el módulo E. Entonces, el diagrama define cada diagrama de KLR define dos elementos, secuencias de residuos, ¿ya? I superior y I inferior, ¿ya? I inferior es 0, 3, 0, 2, 2, 1, aquí está. Y superior ya tenemos, bueno, pueden ver que es 2, que es 0, etcétera, es eso. Entonces, estos diagramas ahora van a ser los generadores del álgebra. De la álgebra misteriosa que estamos intentando de definir. ¿Ya? Pero hay varias relaciones, son locales. Primero, estos diagramas que se llaman I, tienen que ser idempotentes, ortogonales. Esa es la primera relación. La segunda relación son dos relaciones parecidas. Dicen que uno corre una mancha al otro lado de un cruce haciendo restando ya la identidad así. En el caso de que los dos índices sean distintos. Ese es el crónica delta. Y finalmente tenemos una versión de la relación de trenza que también tiene un término extra, ¿ya? En ciertos casos. Entonces no voy a... Entonces, si no estuviera sería simplemente la relación de trenza usual, pero hay algo extra acá. Ok, entonces tenemos... bueno, uno puede ver ya fácilmente ya que el álgebra KLR está generado también por estos diagramas, que son más simples, ¿ya? Por los idempotentes acá, por los cruces, que ya voy a llamar psi, ¿ya? Y por las manchas, que voy a llamar II. ¿Ya? Y eso dice ya que esta relación, ¿ya? Es exactamente la relación que teníamos, bueno, si I es igual a J, es exactamente la relación que teníamos en Niel-Hecke. Entonces, es exactamente esta relación, esta relación. ¿Ya? Y por eso KLR es una extensión, ¿ya? Es una extensión de Niel-Hecke. ¿Ya? Y ahora la parte interesante. Entonces, esta álgebra KLR tiene una gradación no trivial, y aquí va. Entonces, los idempotentes tienen grado 0, tienen que tener grado 0. Los IIs, ¿ya? Tienen grado 2, y eso en el fondo está heredado de Niel-Hecke, ahí también tenían grado 2. Y ahora las cruces, eso es un poco más difícil, ¿ya? Las cruces, ¿ya? Tienen grado, no siempre menos 2, ¿ya? Tienen menos 2, bueno, si los dos residuos, ¿ya? Son iguales, tienen grado 1, si son vecinos los residuos, y si no, entonces tiene grado 0. Y esa es la parte un poco más sutil, ¿ya? Y con eso uno verifica que las tres relaciones aquí son homogéneas, ¿ya? Por tanto, por todos los casos, ¿ya? Uno verifica, el caso más difícil es este caso, ¿ya? Pero en ambos lados, ¿ya? Uno verifica ya que
el lado izquierdo y el lado derecho, ¿ya? Siempre son homogéneos del mismo grado, ¿ya? Que puede variar según los índices acá. Hay varios casos de corriente, pero uno pasa por todos los casos y siempre es del mismo grado. Entonces, ese es el álgebra Kähler, ¿eh? Entonces, es una álgebra de diagramas, que es una extensión de Nielhecke. ¿Ya? Y ahora podemos muy rápido indicar las demostraciones. Entonces, ya indiqué para pasar al grupo, al kappa-grupo del grupo simétrico, hay que elegir I igual a P. Y además hay que concentrar por un cierto idealia, y ese es un idealia homogéneo, graduado, generado por ciertos de los IIs. Y en el teorema que tenía con David Plaza, hay que hacer algo un poco parecido. Entonces hay que elegir, ya lo dije, hay que elegir I igual a el orden de raíz de unidad. Y también hay que concentrar por cierto ideal, generado por los Is. Ya, pero eso, todavía, todavía nos quedamos con una pregunta clave, yo creo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ven estos tres generadores, ¿ya? ¿Cómo se ven en el álgebra de grupo, ¿ya? O también en el álgebra de Temperley? Entonces, ¿cómo hay isomorfismos? Entonces, tienen que poder realizarse esos tres elementos aquí adentro del álgebra de grupo, ¿ya? O adentro del álgebra de Temperley, ¿ya? No. A lo mejor uno puede imaginarse que las cruces, que son los CIs, ¿ya? Eran las cruces, ¿ya? Uno puede imaginarse que pasan a las transposiciones simples. Y yo creo que eso es más o menos claro. Pero los otros elementos, ¿ya? ¿Qué pueden ser estos dos elementos en el álgebra de grupo o en el Temperley? ¿Ya? Y voy a explicar eso, ¿ya? Indicar la idea. Porque pues aquí ya puse que son idempotentes. Esos elementos son más misteriosos. Entonces voy a explicar un poco los EIs. Los EIs, ¿ya? Estos, ¿ya? Porque igual yo creo que es interesante. Aquí uno puede decir, de hecho, ya a qué elementos corresponden, porque corresponden a los elementos que se llaman Juices-Murphy en el álgebra de grupo. ¿Qué son los elementos de Juices-Murphy? Bueno, los elementos de Juices-Murphy, bueno, entonces, primero fueron encontrados en los años 30 por el Young, el de los diagramas de Young. Él hizo no mucho sobre ellos. Entonces, Juices los estudió en la Unión Soviética en los años 70. Pero sobre todo Murphy. Murphy es yo creo que el matemático más importante ya en relación a esos elementos de Juices. Murphy, él descubrió las propiedades más importantes de estos elementos que vamos a usar. Y que también se usan ahora en situaciones más axiomáticas de estos elementos. Entonces, bueno, en el caso del álgebra grupo, entonces, ¿qué son? Es fácil, ¿eh? Simplemente son esa suma de transposiciones. Y el I es 1I más transposición 2I hasta I menos 1I. ¿ya? Y ahora por convención uno toma el 1 igual a 0. Entonces en el fondo es algo simple. ¿ya? Y una propiedad muy clave, muy fundamental, es que conmutan. ¿ya? Entonces estos elementos de Murphy generan una superálgebra conmutativa del álgebra de grupo. Y eso exactamente corresponde a la conmutatividad de las manchas. ¿ya? Entonces las manchas eran esos. ¿ya? Entonces, y claro que si tengo, primero hago I1 y luego hago I2, claro que es lo mismo que hacerlo en orden. Tengo también una relación como de isotopía. Eso, ¿ya? Es la conmutatividad, ¿ya? Uno puede demostrar fácilmente. Aquí va la demostración, ¿ya? Entonces uno puede ver ya que
se puede realizar como a través de un cálculo bruto, un cálculo muy bruto, pero uno también puede hacer un poco más, de manera un poco más elegante, así. Entonces, el I se puede realizar ya que es todas las transposiciones, la suma de todas las transposiciones, ¿no? Todas, en ese I, ¿ya? Entonces, no solamente las que terminan en I, pero todas, ¿ya? Restando de eso ya todas las transposiciones en I-1. Eso, ¿ya? Esa es una manera de ver el I. ¿Ya? Y el primer sumatorio es un elemento del centro, ¿ya? de álgebra cupo de SI, porque es la suma de todas las transposiciones, ¿ya? Eso es algo general, ¿ya? Si uno suma, uno suma aquí sobre una clase de conjugación, en el fondo. Y ese, por el mismo, está en el centro de FSI-1. ¿Ya? Y eso, ¿ya? Eso dice que LI, ¿ya? Conmuta con, aquí que lo puse acá, eso dice que LI conmuta con todos los elementos de SI-1. Entonces, en particular con LJ. Eso sería la conmutatividad entre los elementos de Joseph Murphy. Ahí está, cuide. Bueno, pero esa no es la propiedad más importante. La propiedad más importante es que aquí la digo acá. Entonces, en el caso semisimple, entonces esos fueron teoremas que encontró Murphy. En el caso semisimple, los LIs actúan de manera diagonal. Son diagonalizables, a través de multiplicación, son diagonalizables. Y uno conoce también los valores propios, son los llamados contenidos. Y en general actúan de manera triangular superior. Eso solamente es lo más importante. ¿Sí? ¿Sí? Tendrá como 5 minutos y después tiempo para preguntas para que... Ya, pero voy a... Perfecto, ya, pero yo creo que no me falta mucho. Ya. Ok. Entonces, los LIs actúan de manera triangular superior. Eso significa por álgebra lineal que tenemos una descomposición en espacios propios generalizados. ¿Ya? Y los EIs, los que estaba buscando antes, son exactamente los proyectores en los espacios propios generalizados. Eso es la manera de construir los EIs. Entonces puedo ver que en el fondo es nada más que álgebra lineal. Es solo álgebra lineal, pero claro que es álgebra lineal un poco avanzada. Y de hecho, todos los ejemplos que mostré antes ya de gradaciones sobre F3 y el temporal L3, ¿ya? Tuve que encontrarlos usando un computador, ¿ya? Conociendo el teorema y conociendo ahora estas realizaciones, ¿ya? Entonces, no pude hacerlo a mano, entonces tuve que hacerlo usando computador. Entonces, yo creo, son altamente secretas esas graduaciones. Entonces, si no hubiera sido por esas construcciones, ahora si no hubiera sido por esa álgebra de Carl R, yo creo que no hubiera sido posible adivinar las graduaciones. Ya, y ahora finalmente ya unos comentarios históricos. Ya, claro que debería haber empezado con los comentarios históricos. ¿Ya? ¿De dónde viene toda esa idea, toda esa industria? Yo creo que se puede decir de graduaciones. Ya empezó con empezó con los trabajos de Circle en los años 90. Ya, él mostró para álgebras de Lie y sus representaciones que hay graduaciones. De hecho, graduaciones con más propiedades aún, que son graduaciones de Kosul. Pero hoy en día ya se sabe que muchas álgebras que son interesantes para en teoría de representaciones asociadas en general a la teoría de Lie. ¿Ya? Que muchas de esas álgebras tienen gradaciones, entonces muchas álgebras de diagramas, álgebras de Hegel, etcétera, etcétera. ¿Ya?
representaciones de grupos algebraicos, álgebras de Lie, grupo simétrico, álgebra de Hecke, ya están acá, de varios tipos. Ya, otro comentario más, entonces en los años 90 uno ya sabía ya que muchas de las propiedades importantes de representaciones de álgebras que vienen de teoría de Lie, ¿ya? Están controladas por ciertos polinomios, que son los polinomios de Kastań-Lustig. Entonces uno veía, por ejemplo, ya que las dimensiones de las representaciones muchas veces ya estaban dadas por evaluaciones en uno de estos polinomios. Y de hecho que sean polinomios, ¿ya? Que controlan aparentemente todo, ¿ya? Yo creo que esa fue la idea, ¿ya? Ese fue el hecho ya que llevara a buscar relaciones. Son difíciles de ver, ¿ya? Pero están, y yo creo que está claro que son relaciones secretas. ¿Ya? Y ahora al final ya que voy a dar algunas referencias, y claro que no son todas las referencias importantes, bueno, pero para lo que hablé, entonces claro, ese paper es muy importante, ¿ya? Y ahora algo que las contribuciones mías que no son muy importantes. Bueno, en el trabajo con David, entonces en el fondo la parte más difícil, entonces se veía a lo mejor ya en lo que hice, se veía como si fuera solamente a copiar las ideas de Brondtland-Klesse, pero ahí la parte difícil era realmente encontrar los elementos de Joseph-Murphy. Entonces en el álgebra de Temperley. Pero aparte de teniendo esos elementos, podríamos más o menos ocupar, copiar las ideas de Brondtland-Klesse. Eso sería todo lo que quería decir. Muchas gracias, Jean, por la charla muy interesante. Ahora es tiempo para preguntas. Invito a los colegas que están acá si tienen algunas preguntas. No sé si tienen, pero yo sí tenía una pregunta al inicio, que cuando hablaste de la álgebra del grupo de simetrías, Sí, como me vino la pregunta, si esta graduación es constructible, como tiene algoritmo para construir claro, esta... sí. Eso en el fondo también fue lo que mencioné un poco, ¿ya? Acá, ¿ya? Que Sí, sí es constructible, ¿ya? Yo dije ya que era álgebra, al final era álgebra lineal, pero álgebra lineal bien complicada. Entonces es constructible, ¿ya? Claro que no todas las transacciones son constructibles, ¿ya? Pero en el caso que estaba ahí considerando, es constructible, pero muy difícil, porque hay que hacer ese proceso de entender bien los elementos de Joseph-Murphy, ¿ya? Y cómo actúan, ¿ya? Y eso es, y sobre todo buscar sus proyectores sus proyectores en los espacios propios finalizados. Y esos son cálculos muy complicados, incluso ya como indiqué, incluso en estos casos de n igual a 3, que es un caso muy pequeño, no puedo hacerlo a mano. Yo conozco el teorema, pero no puedo hacer los cálculos a mano. Tuve que pasar por el computador. Y por eso yo creo que no se conocían no se conocían estas graduaciones hasta hace 10 años atrás. No era, no, yo creo que en el fondo es una idea muy natural ya buscar una graduación ya, en el álgebra de grupo. Ya, es una álgebra muy conocida. Y algunas personas ya habían hecho conjeturas ya sobre la existencia de tal relación, pero cálculos no había, según lo que yo sepa. Pero sí es constructible, ¿eh? Es constructible. Eso puede hacer en principio, por lo menos, ¿ya? Se puede hacer con el computador. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Y también como tenía otra como pregunta, como cuando estaba mostrando los diagramas de Young, también había algunas cosas de partición, etcétera. Entonces, como que si hay alguna relación, también como se puede usar este tipo de cosas en estudiar como la función de partición en teoría de número, algo así, o no tiene que ver nada con... No soy tan experto en teoría de números. Ya. Sí, ya entiendo ya que claro que hay también una teoría sobre particiones en sí. Pero no sé, pero hay hay tantas cosas. Sí, no, sí. No, es que mi duda era muy vaga, que Sí, tampoco sí, yo pero no conozco, pero... ahora estoy bien, capaz que hay algo, pero yo la verdad no sé. Sí, no, lo que yo me he encontrado, como, quizás como es muy rápida y tampoco tenía idea muy clara de cómo se trabajaba con esos diagramas. Supongo que el segundo referencia había un libro que quizás podría, como para alguien que quiere saber algo sobre Sí, esto. claro, en esa referencia, claro, ahí se explican, ¿ya? Se definen, de hecho, ¿ya? Se definen estas álgebras, ¿ya? Estas álgebras de diagramas. Estas, a ver, estas, ¿ya? Ajá, sí. ¿Ya? Eh, ¿Ya? Para mí, ¿ya? Entonces, si uno ve algo así, ¿qué tiene que ver con el álgebra del grupo simétrico? No es para nada claro, ¿ya? Entonces, Sí. ¿ya? Eso, ¿ya? Y eso es en el fondo también es lo que quería transmitir, ¿ya? Que eso, ¿ya? Eso es el álgebra, eso es el álgebra del grupo simétrico, eso. Sí. Bueno, Porque, claro, sí. Ujú. ya. Muchas gracias. Esperamos que algún día vendrás acá y podría como Sí, quizás sí, dar un... me encantaría. sí. Ujú. Bueno, la próxima semana tendremos un nuevo expositor que es profesor visitante ahora y pronto enviaremos el título, el abstract de la charla. Sería sobre algunas cosas que tienen que ver transporte óptimo y con problemas de multimarginales, yo creo. Ok, chao. Muchas Chao, gracias a chao, todos. Gracias. Chao. chao. Gracias, hasta luego. Chao.